El caso de las falsas denuncias no solamente involucra a mujeres contra hombres, sino también en el mundillo gay, hombres contra hombres, gay contra gay. Empezamos este programa rindiendo un homenaje al gobernador, Gustavo Melella, porque es una causa importante, pero lo tenemos a Ricky Martin con una falsa denuncia de abuso, y al gran actor Kevin Spacey, y ahora nosotros tenemos a Jay Mammon como una causa de enorme repercusión mediática, que es lo que vamos a discutir ahora. ¿Qué se discute en el caso Jay Mammon? Primero, una cuestión técnica que va a explicar el doctor Manfroni, que la explicó muy bien el abogado de Jay Mammon, que es una persona muy prestigiosa y mediática, el doctor Fernando Burlato. Se discute primero eso. Luego, lo que se discutió públicamente es qué tipo de relación tuvo Jay Mammon con este pibe. Fue un romance de 3 años, no fue una cuestión circunstancial. La tercera cuestión que se discute es ¿cuántos años tenía el muchacho? ¿Tenía 14 o menos, como dicen algunos periodistas, o tenía 16 o más? Estas son las grandes cuestiones que se discuten en lo de Jay Mammon. Adelante, caballeros. Yo no puedo hablar mucho porque yo lo que vi es un análisis del lenguaje corporal de Jay Mammon haciendo un descargo, y en el lenguaje corporal no es con la evaluación que se hace del lenguaje corporal de Jay Mammon, que no es concluyente que él sea sincero. O sea, el tema, a mí me parece que hay un problema con la edad, y quiero hablar un poco el tema del aborto, la eutanasia que se empezó a debatir en foros privados en Argentina antes de la pandemia. La eutanasia y ahora el reconocimiento de los derechos sexuales de los niños nos llevan a una etapa anterior al cristianismo. Por ejemplo, la simbología del batallón de Azov de Ucrania y las prácticas, no sé si religiosas, son paganas. O sea, es decir, donde el otro, si lo tengo que sacrificar y torturar, ¿por qué lo puedo torturar? Porque no soy cristiano. No aplica la Convención de Ginebra, haciendo un raconto histórico. Inglaterra, la Iglesia Católica había terminado con la esclavitud. Los holandeses y los ingleses se separan de la Iglesia Católica, retoman la esclavitud y hacen una acumulación que describe Marx, una acumulación de capital, con la esclavitud, que después lo invierten en otras cosas. Entonces estamos volviendo a una época donde hay un economista que escribió en el siglo pasado que la solución al desempleo que se venía en el siglo XXI era volver a la esclavitud. Porque con la esclavitud todos íbamos a tener trabajo, todos íbamos a tener una casa, comida, y como íbamos a ser un activo económico de alguien, nos iban a proteger. ¿Se entiende el retroceso que estamos dando la humanidad? Porque no se sabe cómo manejar los 8.000 millones de personas que hay ahora de población. Mirá, yo sinceramente, José Luis, puedo brindar una humilde mirada jurídica. Vos sos economista, es un tema pero me parece interesante, no es algo donde yo pueda aportar mucho, ¿no? Pero en lo de Jay Mammon, ¿cuál es su impresión, doctor? Desde lo jurídico, en lo de Jay Mammon, bueno, algunos aspectos. Primero, introducir lo moral dentro de lo jurídico es un error. Por un lado está la norma moral, por el otro la norma jurídica. Digo esto porque en los hechos sexuales le ponemos mucho de nuestra impronta. Yo quiero que sea delito. No. Una conducta es delito si el Código Penal la tipifica como tal. Es más, si es parecido, tampoco es delito. El homicidio es matar a un ser humano. Matar a un animal y como medio parecido es medio homicidio. No. ¿Matar a un muerto es homicidio? No. Es matar a un ser humano que previamente está vivo. Chau. Es la muerte injusta de una persona humana. Chau. Artículos 79, 80, etc. Ahora, todo lo que se le parezca no es homicidio. Caso Jay Mammon.
Jay Mamon, punto número 1. Si mal no lo tengo entendido, porque no revisé judicialmente, el tema ya tiene sentencia. Esta sentencia es firme. Hay un sobreseimiento que tiene autoridad en este momento de cosa juzgada porque está firme. Ya no hay más que discutir desde lo jurídico. Recordemos que la prescripción es una forma de asegurar, valga la redundancia, la seguridad jurídica. Las acciones penales o las penas no pueden permanecer indefinidamente en el tiempo. Este transcurso del tiempo implica un olvido por parte de la sociedad, ¿no? de los efectos nocivos del delito. Y ese es el fundamento de la prescripción. Al momento de la comisión del hecho, estaba vigente otra legislación. Actualmente, la legislación, si mal no recuerdo, es la ley 27.202, si mal 206, la verdad que no me acuerdo el último número. A ver, doctor, si... 27.206. 206. Del 2015. Bien, que viene a reformar a su antecesora, la ley Piazza, pone una suerte de, en cabeza del damnificado, el curso de la prescripción, porque la prescripción está suspendida hasta que efectivamente no se haga la denuncia. O sea, tiene que ser la persona mayor de edad y a su vez, siendo mayor de edad, tiene que denunciar el hecho. O sea, que podemos esperar hasta los 94 años de la vida de la persona. Ya es un desquicio. Pero bueno, si la sociedad, o sea, la ley representa los intereses de la sociedad. Bueno, si la sociedad en su mayoría está de acuerdo con un término de prescripción que es superior al del homicidio, yo creo que en una escala axiológica la vida es el bien jurídico por excelencia, que debería tener supremacía por sobre todo lo demás. Bueno, hoy en día tenemos un régimen prescriptivo en materia de delitos sexuales que es un régimen de prescripción que difiere y que alarga la interrupción, la suspensión de las causales interruptivas, de las causales suspensivas de prescripción in aeternum, sine die. El artículo 67 del Código Penal así lo prescribe expresamente. La verdad, se puede o no estar de acuerdo. Lo que sí no podemos discutir, que al momento de la comisión del hecho que se le atribuyó en la causa judicial a Jay Mamon, hablo de lo estrictamente jurídico, no sobre lo moral. No si estuvo bien o estuvo mal. No, acá no estamos discutiendo moralidad. Yo entiendo que estar con un menor de edad o cuando las diferencias entre una persona y otra, moralmente, desde mi punto de vista, no está bien. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de la comisión de un delito. Está prescrito. Claro. Sobre esto que vos decís, la moral, vuelvo a algo que dije antes, la moral también se construye sobre esos estereotipos y esos clichés. Acá en este caso está el cliché del famoso, conocido, con muchos vínculos, poderoso en términos económicos, frente a un chico, en su momento, un adolescente. Entonces ahí también empieza a pesar esto. Les voy a traer un caso. Pero muy... Eso puede ser la impunidad del ídolo. ¿Te acordás bueno, pero mataron, es parte, bueno, cómo pero lo mataron a Monzón y a, bueno, y al Bambino Veira? Bueno, pero esto es parte también, por eso te digo, de una construcción social, como no tienen tan acostumbrados, en donde lo que se construye son el villano, ¿sí? El villano, Jay Mamon, que tiene todo, y fíjate cómo fue, y el niño adolescente desvalido. Voy a un caso, no sé si tan conocido, en realidad sí, muy, pero ocurrió en 1968 en Francia. Una docente, Gabrielle Roussier creo que se llamaba, se enamora de un alumno, 32 años ella, 17 él. Y es una relación absolutamente genuina. Los padres de él se enteran, le dicen, déjala. Él dice, no, están enamorados realmente. ¿Qué ocurre? La justicia francesa la mete presa. Es absolutamente ilegal, es una cosa totalmente, es más, empieza a tener mucha trascendencia este caso. Finalmente la dejan en libertad, tiene que esperar un segundo juicio, creo, o una segunda instancia de ese procesamiento, y al final ella se suicida. Charles Aznavour compone la canción Morir de Amor, esa que empieza, el mundo cruel me ha condenado, o sea, ya en su primer verso ya sabemos de qué nos está hablando. Entonces, a ver, voy a esto. Primero la construcción a través de clichés y de estereotipos,
que se sigue repitiendo, ¿sí? Y en este caso, es más, me pongo en feminista. Digo, claro, la culpan porque en realidad era una mujer. O sea, le cae, ¿sí? Claro. Fíjense que además, esto ocurrió en mayo del 68. Bueno, mayo francés. Mayo francés, o sea, en medio de un clima de absoluta libertad. Pero, acá me corro un poquito a ver si me siguen. En ese momento, era muy común que algunos intelectuales franceses, de esos mismos de los cuales beben hoy las corrientes, como le llamo yo, femirulas, por ejemplo, Foucault, docente en Túnez durante 3 años, que según Guy Sorman, un colega de él, sometía a niños, es más, les entregaba moneditas y les decía... Sinceramente, Carlos, ¿vos crees que leyeron a Foucault? ¿Vos crees que leyeron a Sartre, a Camus? No. Que estas generaciones estudiaron a ver, esos pensadores. lo que hay es una vulgarización. Eso es otro tema. Por ejemplo, el término de construir, ahora vuelvo al eje Sí. igual, el término de construir, o sea, yo me deconstruí. No, es un término de Deleuze, es un término muy complejo en términos filosóficos, yo no lo sabría desarrollar tampoco, pero digo, ¿qué quiere decir de construir? Te tenés que dar vuelta como un guante y dejar de ser quien eras, porque como fuiste siempre un varón patriarcal, un hijo sano del patriarcado, ahora tenés que cambiar. Es eso, nada más. Bueno, ¿qué pasa en ese mismo momento? Tenemos a otro Gabriel, habría que, este es hombre, Masneff, ¿no? Un intelectual que sí en este caso somete a una piba de 14 años, primero seduciéndola con cartas, etcétera, etcétera, la hija de una agente literaria, por eso andaba por esos ámbitos la piba, y después, bueno, es una relación realmente de sometimiento y de abuso. Que Émile Cioran, que es un intelectual mucho más conocido todavía, cuando ella puede, años después, decirle, y dice, es un honor el que te hizo el maestro. Se dan cuenta que lo que estamos condenando también son estas aberraciones, pero curiosamente, de esta cantera de intelectuales van a surgir muchas de las ideas que hoy sostienen la pedofilia desde un lugar institucionalizado. Porque lo de Jay Mamón, y acá vuelvo a Jay Mamón, fíjate que queda como la figura, el villano, el guasón, digamos, el gran guasón, el gran Joker. ¿Sí? 3 días antes, Marcelo Corazza, también de Telefe, ganador del primer Gran Hermano, productor de Gran Hermano, va preso por estar implicado en una red de pedofilia. Una semana después ya está libre. Y no se habla nada de Corazza ni de esa red de pedofilia. Sí, todos estamos hablando de Jay Mamón. Y fíjense que esto, y acá voy, en 2006 en Holanda se fundó el partido que, entre otras cosas, no me acuerdo el nombre completo, pero decía de la buena vecindad y la diversidad. Y ese partido es un partido que reivindica la pedofilia. La ministra de Igualdad de España hace menos de 2 meses dijo públicamente en una sesión, dijo, los niños tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien quieran. Gran escándalo, y ella no se desdijo de esto. En muchas autonomías de España, niñas, por supuesto, en muchas autonomías de España y en otros países hay drag queens que van y les enseñan a los chicos, inclusive a los de jardín de infantes, cómo trasvestirse. Digamos, se está hipersexualizando a los niños, se está además poniendo el foco en una cuestión que ni siquiera a los pibes se les pasa por la cabeza, ¿sí? Bueno, el domingo lo tuvimos a Alberto Fernández y a Cerruti almorzando con niños trans, digamos, visibilizando algo que pueden ser... ¿Cuántos chicos trans de veras puede haber en todo el país? Si hay 8.293 personas adultos reconocidas por el censo que dicen no soy hombre ni soy mujer. ¿Cuántos puede haber? ¿50 pibes? O sea, piénsenlo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, estás visibilizando... Bueno, claro, ahí tenés un caso. Estás visibilizando la cuestión de género en la niñez cuando tenés la semana anterior supiste que tenés 60% de pibes bajo la línea de pobreza. Entonces, digo, para que se entienda, pero vuelvo al tema para que los padres puedan prostituir a los hijos para que alimentar a la familia. Pero digo, la pedofilia, sí, sería el colmo de lo perverso, ¿no? Pero el tema de la pedofilia, digo, véanlo con Jay Mamón, porque Jay Mamón termina siendo la ardillita que nos distrae, mientras por detrás pasa el gran elefante de la pedofilia. Ya se trate de esa red de Marcelo Corazza, que no sabemos todavía qué vínculo tenía, Jeffrey Epstein, aquel que se termina colgando en una cárcel en Estados Unidos y no sabemos esas redes a dónde seguían,
¿sí? Hay un gran negocio de la pedofilia, de la trata de chicos. Sin embargo, estamos todos así, absolutamente encandilados por lo que le ha pasado a un tipo al que podemos colgar, al que podemos usar como chivo expiatorio, que además, y con esto termino, Sí, mirá, sí. además se parece muchísimo al caso de Juan D'Artés, porque se lo pone en el foco, es mediático, en este caso además al ser homosexual, digamos, como en el viejo poema siempre citado mal de Brecht, que se dice, primero vinieron por los varones, pero después van a venir por los varones cis heterosexuales, como les llaman, ¿no? Después van a venir por los varones homosexuales y después por las mujeres. Porque, a ver, el tema acá es el viejo objetivo que la ONU la tiene así de costado, pero que lo acepta perfectamente cuando cita a un consultor que dice, hay 112 géneros. 112 géneros. La idea es una diversidad tan absurda, tan enorme, tan amplia, que bueno, por supuesto, no hay sociedad. No hay sociedad, son un montón de millones de individuos, todos detrás de un género, buscando en un supermercado de identidades. Somos ¿sí? guetos. Vamos a vivir en guetos que cohabiten y va a ser nuestra pertenencia. Y en esta diversidad de géneros, la pedofilia, pues tenés tantas prácticas sexuales, la pedofilia va a decir, bueno, no, porque se va reivindicando, ¿eh? O sea, por un lado se condena, pero se lo condena en la persona de un individuo muy visible, Jay Mamón, ¿sí? Pero por el otro lado se va institucionalizando, por eso nombro a Irene Montero, por eso nombro al partido de Holanda, ¿sí? Y, a ver, con esto cierro definitivamente, este pibe, Lucas Benvenuto, hace todo su descargo en Facebook y cuando termina, ¿qué frase pone debajo? Mira cómo nos ponemos, la misma que Sotelma Fardín. Terminamos el programa, fíjense qué ironía. Hemos hecho un enorme saludo de respeto y afecto al gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melelia, y el denunciante de Jay Mamón vive en Ushuaia, Tierra del Fuego. Ha sido un honor estar con ustedes acá, con José Luis Galante, con Carlos Balmaceda, con el doctor Manfroni, con la dirección de fotografía y cámara de Enrique Vox, y un saludo enorme a los jueces que hemos respetado, a las personas falsamente acusados que han salido absueltos y a los amigos de Estados Unidos, de España, de Uruguay, de México, al querido y respetadísimo abogado español, ojalá que lo podamos entrevistar en breve. Un enorme saludo a todos los argentinos, a los abogados, a los periodistas, a los investigadores. Creo que somos la resistencia en un tema altamente complejo.